Si hay una cosa que me sorprende muchísimo en el mundo de los videojuegos, sería el éxito que tuvo Halo 3 a pesar de sus errores garrafales. Hey, y al César lo que es del César. Puede que a mí no me termine de convencer mucho ese juego, pero no se puede negar que vendió y en grandes cantidades. Pero nada es para siempre. Ahora con la trilogía principal ya terminada, Bungie se quedó con las ganas de seguir contando historias con el jefe maestro, pero fuera del conflicto principal. Sin embargo, cayeron en cuenta de que realizar dicho esfuerzo les iba a pedir al menos otra trilogía más, la cual, según sus planes, vendría a ser la trilogía del Reclamador, con el Pechugas visitando Requiem y conociendo más sobre quiénes eran los Forerunner en realidad. Pero me estoy yendo por las ramas. Dado que su contrato con Microsoft ya no les daba para mucho, el estudio entonces decidió centrarse, sí, en historias aledañas a su conflicto principal, pero al mismo tiempo más centradas y enfocadas en nuevos personajes. Es así como 4 meses después del lanzamiento de Halo 3, se pusieron a trabajar en su siguiente juego, uno que estaría enfocado en el papel de los SCDO que veníamos viendo desde el segundo Halo y que, según este pequeño libro, también debimos ver en el primero, y que llevaría por nombre Halo Recon. La idea de Bungie era colocar al jugador en la piel de un soldado entre comillas común si se le compara con un Spartan. Asimismo, se inspiraron bastante en la fórmula de shooters tácticos y de infiltración que rondaban por la época, y con eso y un descarado pero sorprendente reciclaje de los elementos de Halo 3 es que el proyecto Halo Recon se convirtió en Halo 3 ODST, también conocido como Simulador de Latinoamérica de noche. La verdad suena muy bonito y todo sobre el papel, pero no nos permitamos olvidar que, así como todos y cada uno de los videojuegos de esta franquicia, Halo 3 ODST también tuvo que pasar por el asqueroso cáncer que es el ciclo de odio que recibe la saga con cada juego. Y no dudo que esto le vaya a pasar también a Halo Campaign Evolve. Gente, en serio, podemos ser mejores que esto, ¿saben? Aunque en parte también puedo entender el odio que este juego recibió. Era uno hecho a partir de reciclaje de la entrega anterior, donde no eras Master Chief y su duración se sentía como el equivalente a una expansión de DLC costosa para el juego base. Bueno, yo por mi parte no lo sentía así más allá del estilo visual y porque me lo regalaron al hilo con Halo Reach y Halo 4, siendo estos últimos a los que más tiempo les dediqué, por lo que rara vez solía interesarme por Halo 3 ODST, al menos no de manera tan seria. Para mí era ese juego al que jugaba cuando estaba aburrido y lo veía con ojos de solo es otro juego. Y allí se perdió en mi colección por los siglos de los siglos, hasta hace poco. Ahora que me he propuesto reabarcar todos los juegos de la saga Halo, he desempolvado esta belleza que antes me pasaba inadvertida, y debo decir que ahora que le presté la atención debida, sí me parece mucho mejor que lo que nos ofreció Bungie con la entrega anterior. Sé que decir eso va a molestar a mucha gente, pero la verdad me chupa atómicamente un huevo. Ser un ODST es genial. Me encanta la nueva interfaz, las armas silenciadas, el hecho de que puedo estar bien moviéndome lentamente porque no soy un Capitán América con esteroides, sino un soldado relativamente común, y amo la historia, por muy corta que sea. Cuando hablé sobre la historia de los anteriores Halo, especialmente la de Halo 3, hice especial hincapié en que la trama del jefe maestro gira en un conflicto sencillo en términos narrativos, pero que inflaron en exceso para tratar de darle peso alguno, fallando miserablemente en el proceso. Esto resultó en un tratamiento injusto para los personajes principales, resultó en muertes a lo tonto y en la finalización de un conflicto pequeño que no resuelve prácticamente nada. Es por eso que la campaña del primer Halo me sigue pareciendo la mejor de la primera trilogía, por el simple hecho de que el conflicto narrativo es sencillo y su ejecución es sencilla también. Después de todo, estamos hablando de una campaña que se hizo en solo 9 meses, así que no les convenía demasiado inflar eso todavía.
Bueno, Halo 3 ODST retoma gran parte de esos principios y para mi sorpresa lo hizo muy bien manejando múltiples protagonistas, entre muchas comillas. Los acontecimientos de este Halo ocurren a la par de la huida del Profeta del Pesar en Halo 2. De hecho, aquí se puede ver la Inamberclad. Es justo antes del descenso que tenemos un breve vistazo a los integrantes de nuestro equipo, realizado de manera sutil pero muy linda. No solo los vemos como soldados que buscan cumplir con su objetivo, sino como amigos y compañeros, un reflejo humano de lo que se supone que estamos intentando proteger en esta guerra. Un elemento que se verá parcialmente tocado en las posteriores entregas y que llegará a su pico máximo 12 años después. Se supone que la misión principal de estos soldados era la de infiltrarse en la nave del Profeta del Pesar y tasajear a todo hijo de perra extraterrestre que fuera tan tonto como para interponerse en su camino. Sin embargo, debido a un ajuste en inteligencia naval, su objetivo cambia a recuperar al superintendente, una inteligencia artificial súper avanzada que ahora yace dentro de un Huraguk aliado que quiere ver cambiar el rumbo de la guerra. Es por eso que el escuadrón se desvía de la nave y queda desperdigado después de que ésta da un salto al hiperespacio, dejando Nueva Mombasa hecha un cagadero, mismo que tendremos que superar desde la perspectiva de Jonathan Doherty, alias el Novato. Este es un personaje con el que tengo un conflicto, puesto que no estoy muy seguro de que a nivel jugable pueda ser considerado un personaje. Sin embargo, a nivel narrativo y literario sí que se le puede catalogar como tal. No es alguien que esté desprovisto de personalidad, pero al mismo tiempo la que tiene no siempre me resulta suficiente. Entiendo que en el universo expandido se explica por qué es alguien tan callado y por qué parece un niño cada que se encuentra con algo de interés. Me hubiera gustado que lo explicaran dentro del juego y no tener que estar buscando en sitios externos y novelas, pero creo que al final del día lo que me dieron no está tan mal. Y por cierto, esto de estar buscando entre libros y el universo expandido ha sido un problema desde que Halo es Halo, pero ya hablaré de eso en otro video. Voy a catalogar al Novato como un personaje, uno que a pesar de casi no tener expresividad, sí que demuestra algo a través del lenguaje corporal, tal como lo hacía el propio jefe maestro en Halo Combat Evolved y no solo quedarse parado en la cinemática sin decir o hacer un carajo, como en Halo 2 y Halo 3. Me encanta el hecho de que el Novato interactúe con los terminales de interés. Pienso que no son solo escenas puestas para alargar la trama, sino que son pequeños guiños que demuestran que incluso debajo del casco sigue habiendo una persona, un ser humano que ha vivido los horrores de la guerra y que no sabe si esta será la última vez que pueda conectar consigo mismo, al menos antes de New Blood. Diría que el Novato es un personaje balanceado, uno con la caracterización apenas necesaria para no ser un cascarón vacío, pero que al mismo tiempo le permite al jugador introducirse en la historia sin sentirse ajeno al mundo que lo rodea. Es decir, no sentir que vives el juego enteramente a través de alguien, pero tampoco ser Gordon Freeman. Me urge hacer videos de Half-Life en este canal. Y por el otro lado tienes también al resto de miembros de Alpha 9, que es el nombre de este pelotón, siendo arquetipos medianamente modificados por la narrativa con el fin de hacerlos ver como parte de un mismo grupo. Y eso no me molesta para nada. No creo que Bungie se hubiera tomado el tiempo de profundizar y explicar el arco narrativo de cada uno de estos personajes tal y como querían hacerlo con el Inquisidor en Halo 2, y no digo que no sean interesantes, más bien considero que sus historias funcionan mejor en conjunto. Es por eso que rara vez los vemos actuar en solitario. No son malos personajes individualmente, sino que sus historias separadas crean una conjunta que es muy linda de conocer. El ver cómo se apoyan entre sí, las tácticas que usan, sus peleas y enfrentamientos, y el hecho de que finalmente los protagonistas hablan durante el gameplay, enriquece bastante la dinámica de equipo. Me hubiera gustado que se pudieran dar órdenes a los soldados como en cierto juego de Star Wars, pero al mismo tiempo creo que a Bungie le hubiera tomado más tiempo del necesario, y para ese entonces ya estaban un poco cansados de hacer Halo. Les carcomía la conciencia no poder hacer Destiny.
Pero sí, la campaña de Halo 3 ODST nos muestra cómo puedes construir una historia única a base de historias centradas y un poco más pequeñas. No deja de lado el conflicto principal, que es la guerra humano-Covenant, aunque es una lástima solo ver elites muertos, y se toma el tiempo de que conozcas al menos un poco a todos los miembros de este escuadrón y te quedes con tu favorito. El mío es Dutch. Déjame saber en comentarios cuál es el tuyo y por qué chingados es Bok. Muy a pesar de que considero que son personajes arquetípicos, casi como todos los de la industria, no siento la necesidad de conocerlos más de lo que ya me mostraron. O, dicho de otra manera, me caen bien así. Me gustan sus dinámicas, sus formas de ser, y le agradecería a Dios que esto no tuviera que ser canon, pero tristemente tenemos que quedarnos con que el novato está muerto, Mickey es un traidor y el resto quedaron temporalmente dispersos en equipos de otros Spartan. Pero me sigue gustando Dutch. De hecho, él debió haber aparecido junto a Bok protagonizando Halo 5, pero bueno. En resumen, es una buena campaña. Me gusta mucho que sea tan aterrizada y que no trate de escalar a un conflicto todavía mayor. Y esto es muestra de que Halo también funciona con otros protagonistas. Y ya que estamos, ¿se imaginan a Jerome en un juego principal de la saga que no sea Halo Wars? Sería hermoso. Casi tanto como el mundo abierto de este juego. Halo 3 ODST tiene algo de lo que me gustaría que aprendiera Halo Infinite, y es a hacer un mundo abierto. Más o menos. No digo que el mundo abierto de Infinite sea malo, ni tampoco digo que el de ODST sea la epítome de los mundos abiertos, porque definitivamente es muy carente de elementos. Sin embargo, por alguna razón me ha gustado más perderme en las calles de Nueva Mombasa que en Z Halo. Muy probablemente esto se deba a la manera en la que Halo 3 ODST se juega. Recordemos que ya no somos un Spartan, y a pesar de que el gameplay no dista mucho del de Halo 3, sí que tiene algunas diferencias. Para empezar, ya no somos tan resistentes ni tan ágiles, lo que implica que debemos proceder con cautela en cada enfrentamiento y, de ser posible, evitarlo, específicamente hablando de las misiones que hacemos en las calles de Mombasa. Nuestra salud merece ser gestionada y la misma ya no se recupera solo poniéndote a cubierto. Ahora vuelves a necesitar botiquines y, en mi caso, armas con mayor alcance para afrontar las situaciones. Asimismo, la gestión de recursos se vuelve una prioridad, más o menos decente. Todavía te puedes ir directo a los madrazos sin miedo cual Rambo, pero corres demasiado riesgo cuando los grupos de enemigos se juntan. Es aquí cuando las mecánicas base de Halo en verdad relucen, porque ahora tienes que priorizar objetivos. Desde el inicio se nos dejó muy en claro que los Grunts huyen si derrotas al Covenant líder, y eso te da una ventana de tiempo para acabar con los Jackal. Eso es exactamente lo que uno hace siendo un Spartan, solo que más metódicamente ahora que somos un SCDO, en especial cuando algunos de los batallones enemigos tienen a un Huraguk en sus filas, y si no les quitas los escudos antes de que se te junten, estás frito. Y repito, ya no somos el jefe maestro, somos Jonathan Doherty. No somos un Spartan, somos un soldado más. Es indispensable reaprender algunas mecánicas, sobre todo en las dificultades más altas y por si vas a jugar tiroteo, el nuevo modo que incluyen con este juego y al que no se requiere tocarle un solo pelo, especialmente en la Master Chief Collection. De ahí en más, apenas tenemos una nueva adición al gameplay más allá de la visión nocturna o las armas silenciadas, y esa es la historia de Sadie Endesha. La razón por la que mencioné que Halo Infinite podría aprender de Halo 3 ODST para su mundo abierto es por Sadie. A lo largo de las calles de Nueva Mombasa encontrarás 30 registros de audio que te contarán la historia de la mejor amiga del superintendente. El detalle está en que no hay ninguna señalización en el mapa que te diga cómo encontrar estos registros, por lo que la única manera que tienes de dar con ellos es explorando, prestando atención al entorno, y donde sea que escuches patrullas, monedas cayendo, boletos del metro o este sonido,
es probable que haya un registro de Sadie por ahí. Es un mundo semiabierto escondido en un nivel de manera muy sutil y que oculta sus elementos con la suficiente preparación para que puedas darte cuenta de dónde está cada uno. Soy fan de agarrar mi Mongoose y comenzar a explorar los sectores de Mombasa en busca de estos audios y no solo de seguir el estándar de Ubisoft. El, entre comillas, mundo abierto de ODST fue un lindo ejemplo de cómo hacerlos para implementarlos en su saga, algo muy similar a lo que vimos en el nivel Halo de la primera entrega, y algo que a nivel industria aún se demoraría 2 años más en perfeccionar. A lo mejor muchos se preguntan por qué no toco más la jugabilidad o el estilo visual, pero la verdad es porque se parecen mucho al de Halo 3. Afortunadamente la atmósfera se siente diferente, pero sigue acarreando los problemas de su predecesor a nivel técnico. La verdad me gustaría ver un nuevo juego centrado en los ODST, pero aplicando los nuevos visuales que tenemos en Halo. Quizá no en Unreal, pero sí tratar de aprovechar un poco más el motor Sleep Space para algún spin-off o algo así. Se vale soñar, amigos. Se vale soñar. Halo 3 ODST me parece un videojuego excelente, uno que no merecía el odio que le cayó en su época por ser otra propuesta diferente al jefe maestro y uno que me atrapa incluso desde el primer momento en que empieza su gameplay. Ofrece una historia mucho más centrada y aterrizada que merece la pena jugar en su totalidad al menos una vez, además de una secundaria que podremos conocer al explorar su nivel de mundo abierto. Me gusta mucho. Ciertamente tiene fallos, la mayoría muy similares a los de Halo 3, por no decir que los arrastra. Sin embargo, la propuesta que ODST presenta pesa mucho más que los fallos heredados de su predecesor, entregando un juego único en el que sus personajes funcionan y a nivel narrativo es una de las mejores historias de toda la saga. De hecho, si tuviera que clasificar los juegos en un top 5, lo dejaría tal que así. Y ahora con este Halo cubierto, toca darle paso a la entrega final que nos dejó Bungie en esta maravillosa saga. Y alerta de spoiler, lo compararé mucho con el nuevo rey del shooter en aquellos años. Pero no nos adelantemos. Por lo pronto les mando un fuerte abrazo y un besote en la nacha derecha. Yo soy Astorita y con esto dicho y sin nada más que agregar, nos vemos pues en el siguiente Checkpoint.